sabía que eras de esas que se metían a las casas escondidas, ¿eh? Ariana, por favor. Susana, ¿estás bien? ¿Qué pasa? ¿Por qué entras así? Vengo a hablarte en nombre de Jonás. Por andar siguiendo tus mentiras se quedó sin trabajo. A ver, vamos a dejar algo en claro, que Eric no era el único que estaba mintiendo. Yo no vengo a hablar contigo, ¿sí? Por favor. Vengo a hablar con Eric. Y ya dije lo que tenía que decir. Me voy. Susana, usa la puerta principal, por favor. ¿Para qué? ¿Para encontrarme con tu mamá y que me insulten otra vez? Ya tuve suficiente. Susana. Camilo siempre ha sido un enemigo. Nunca quiso que me nombraran presidente después de la muerte de papá. Bueno, decía que eras muy joven para el puesto, pero yo pensé que eso se le iba a pasar con el tiempo. Pues ya viste que no. Sigue con la misma postura. Siempre es la única voz disidente en toda la junta directiva. Pero bueno, ya, no te preocupes por eso, que lo tengo claro. No, sí me preocupo, mi amor, y mucho, porque Camilo es muy peligroso. Es una persona con poder, tiene contactos, sabe cómo convencer a la gente. Pues no va a poder conmigo, mamá, porque la aplicación funciona. Va a ser la sorpresa de toda la convención. Va a poner a Eureka en todos los titulares. ¿Estás seguro? Segurísimo. Es más, va a ser tan impresionante que Camilo no va a tener argumentos ya. Vas a ver. No, claro que no. A mí no me gusta. Él está loco por Valentina y Valentina es mi amiga. Yo nunca le haré algo así. Sí, pero si Valentina está mostrando sentimientos hacia el alto mando, el abogado quedaría para ti. ¿Y quién te dijo que yo quiero sobras? Sobre el amor de Valentina por el ingeniero, me preocupa. No quiero que la lastimen y es algo que no se hará realidad. ¿Qué? ¿Y por qué no? Si cosas peores se han visto en este mundo, ¿sí o no? Porque es un amor imposible. Patricia está en el medio, no se va a quedar cruzada de brazos para ver cómo le quitan a su prometido. Ay, claro. Y tú vas a activar la misión, me quito de en medio para que tenga Federico como premio de consolación. No me voy a quitar del medio, porque entre Federico y yo no hay nada. Ay, no. Pues las pruebas demuestran lo contrario. Yo nada más les estaba comentando qué lindo es Federico con Valentina. Aquí te dejo tu maleta. ¿Necesitas ayuda con algo más? No, ya me ayudaste mucho trayéndome hasta la casa y subiendo mi maleta hasta la puerta. Bueno, estoy siendo caballeroso contigo. No tiene nada que ver con amor, ¿cierto? No, Valentina. Es cortesía. Una atención entre amigos de diferente sexo. Y no estás cuidándome ni sobreprotegiéndome, ¿verdad? Para nada. Es amabilidad. Es que no quiero que las cosas se vuelvan a confundir. Tú debes dejar de cuidarme y darme espacio. Lo sé. Es que debo entender este nuevo mundo en el que me está tocando vivir. Y lo estás haciendo muy bien. Oye, Federico, ¿por qué no te consigues una muchacha así buena como te mereces? Valentina, ¿me estás mandando a buscar novia? No tiene nada de malo, ¿no? Una compañía. Lo necesitas mucho más que yo. ¿Dónde estará Lucio? ¿Seguido anda por ahí por el establo, mamá? Me hubiera gustado hablar con él. Ay, mamá. Ay, mamá, ¿usted sí cree que nos vayan a correr? A mí no me pueden correr.
Yo no hice nada malo y ustedes sí. Mi mamá rompió una carta. Y tú fuiste su cómplice. Ay, ya cállate tú. Si es la verdad, soy inocente. Si me corres, sería un despido injustificado. Mira, ni fuerzas tengo para darte coscorro. Deja que me recupere. Ay, mamá. Ay. ¿Y cómo encontraste a Eric? ¿Ya te dijo quién lo golpeó así? Y me dijo que se cayó de la moto. Ay, no lo puedo creer. No es capaz ni siquiera de mantener una mentira. No lo presiones tanto. Nos va a decir todo cuando llegue el momento. Ariana, gracias. Es bueno saber que alguien con sentido común está de mi lado. Por cierto, su amiga Susana vino. No fue una conversación muy amigable. ¿Susana? ¿Pero cómo? Si yo llevo aquí todo el día y no la vi entrar. Se saltó por el muro. ¡Ah! Como una delincuente. A mí no me gusta juzgar a las personas, pero esa muchacha no es buena influencia para Eric. Yo lo sé. Se lo he dicho 1000 veces. No me oye. Oye, pero no te vayas todavía. Quiero que me cuentes todo sobre ese negocio en el que se quiere meter Eric. Y también todo sobre esa tal Susana. Buenos días. Qué bueno verte recuperada. Solo es apariencia. No me siento tan bien como me veo. ¿No fuiste al doctor? No, no tuve tiempo. Tengo cosas más importantes de las cuales preocuparme. Me enteré que corriste a Willy. Sí. ¿Te enteraste rápido? Sí, hablé con él. Y doy por hecho que cometió un error. Pero la idea y la decisión de haberlo corrido es extrema. A mí no me parece extrema, Patricia. Saboteó el trabajo de todo su equipo. Santiago, no exageres. No estoy exagerando. Cambió los datos y alteró los resultados. Es un humano. Aparte, se sintió amenazado por Valentín y sus innovaciones. Él simplemente trató de defenderse. Defenderse. Traicionando a todo su equipo. Tirando años de trabajo a la basura. Si hubiese sido Valentina, ¿qué hubieras hecho? Para empezar, no hubiese sido Valentina, porque Valentina nunca ha hecho nada contra la empresa. No directamente, pero sus errores nos han afectado más de alguna vez. ¿Por qué Valentina puede tener más oportunidades y los demás no? Valentina, ¿cómo te fue? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Por qué preguntas? Pues con todo lo que está pasando y ayer que volvimos nadie dijo nada, todos con caras largas. Me imagino. Menos mal que no me regresé con ustedes. ¿Con Federico cómo te fue? Bien. ¿Lo trataste mal? ¿Por qué lo voy a tratar mal, Rosa? Él es un caballero. Me llevó a mi casa y me subió mi maleta. Sí, él es muy especial. Rosa, si quieres hablar de Federico o del ingeniero, encuentra otro lugar. ¿Otro lugar? ¿Cómo? Sí, porque tomé una decisión. Desde hoy, una vez que llegue aquí, solo voy a hablar de trabajo. Supongo que estarás muy contenta, ¿no? Lograste lo que querías, acabaste con mi carrera. Señora, muy buenos días. ¿En qué puedo servirla? Soy Isabela Altamirano, la madre de Eric. Creo que en alguna ocasión hablamos por teléfono. Sí. Aquella ocasión. Sí. Usted disculpará la confusión. Yo no sabía que... Sí, yo entiendo que Eric no explicó desde un principio quién era, pero no nos enfoquemos en el pasado. Vengo aquí a hablar de negocios, fíjese. Ah, negocios. ¿Cuánto me costará mantener a esa tal Susana alejada de la vida de mi hijo? Señora,
Las cosas no son como usted piensa. Mi ahijada no está a la venta. Todo está a la venta, señor. La cuestión es fijar el precio. Señora, Y su hija, ahijada, como sea, está muy clara porque necesitan dinero para salvar a este sitio y buscaron a mi hijo como una solución. su hijo, como muchos otros muchachos, llegó aquí perdido, sin rumbo y necesitado de algo que le diera sentido a su vida. Ay, por favor, ¿qué sentido le va a dar este lugar de mala muerte a Eric? Si mi hijo está por encima de este sitio, de todos ustedes y de esa Susana. Mi ahijada. Sí, como sea. Dígame cuál es el precio, por favor, porque mire que la oferta caduca apenas salga por esa puerta. ¿Mamá? ¿Qué haces tú aquí? Desde que llegaste a esta empresa, lo único que has hecho es hacerme quedar mal, Valentina. El único que se hizo quedar mal fuiste tú, alterando todos los datos. Yo vengo a trabajar. Hoy y todos los días solo vengo a trabajar. Eres una aprovechada, una mosquita muerta, una persona que finge ser tonta solo para manipular al ingeniero y llamar la atención de los demás. A mí no me gusta llamar la atención. Willy, cálmate con lo que estás diciendo. Ni siquiera creo que tú hayas creado ese algoritmo. ¿A quién se lo robaste? Yo no robo. Vas que hasta demandados terminamos. Yo no robo y yo no miento. Valentina es una genio. Eres una genio. Entonces déjame pedirte un deseo. ¿Por qué no te largas y desapareces de nuestras vidas, eh? Valentina es una genio y tú eres un envidioso acomplejado. No me gusta esta discusión, yo solo vine a trabajar. No le gusta esta discusión al amante del jefe, ¿no? Bueno, Willy, ya cálmate. Señor González. Me ordenaron que lo acompañe por sus cosas y que lo vigile hasta que salga del edificio. ¿Procedemos? No todo se trata de Valentina, Patricia. Pues es lo que parece. Y lo que los demás se van a preguntar, ¿por qué Valentina puede tener 1, 2, hasta 3 oportunidades? Y Willy, en su primer error lo castigas. Porque lo de Willy no fue un error. Lo hizo con toda la intención y lo planeó. Willy tiene más de 7 años en esta empresa. Ha contribuido con nuestro crecimiento. Ha desarrollado aplicaciones funcionales. Ha mejorado equipos. Es fiel y leal a nuestra empresa, Santiago. Sí, lo era, hasta que intentó sabotear la aplicación. Y está arrepentido. Ayer que hablé con él me lo dijo. Sintió miedo por los talentos de tu protegida. Miedo. Y por eso se justifica. Mi amor, no lo corras. Dale la oportunidad de corregir su error. Si no quieres hacerlo por la empresa o por los empleados, hazlo por mí. Porque yo te lo pido. ¿Ni siquiera puedes complacerme en eso? Federico, ¿qué haces aquí? Rosa, es que necesito pedirte un favor. Haz de cuenta que ayer, cuando dejé a Valentina en su casa, olvidó este cuaderno con tus apuntes y pensé que podría necesitarlo para el trabajo. ¿Crees que se lo puedas entregar tú? ¿No se lo podrás llevar tú? Seguramente está en su oficina. Lo que pasa es que Valentina no quiere que la busquen horas de trabajo y yo prometí respetar eso. Bueno, pero es algo de trabajo, no es algo personal. Sí, pero yo conozco a Valentina y me va a decir que no estoy respetando mi promesa. Y la verdad no quiero hacer nada que nos pueda distanciar más. Si Valentina no me quiere ver, pues yo no me le aparezco. Por favor. ¿Sí? Está bien. Gracias. Te veo al rato. Sí. Padrino, qué bueno que te veo. Oye, estaba checando unas cosas de contabilidad y tengo unas dudas. ¿Crees que me puedas dar un momento? Sí, claro, siempre puedo. Vamos al café de enfrente y ahí lo hablamos. No voy a tocar temas de dinero en un café. Pero necesito un café y ahí Ricardo me fía. Ay, no pasa nada, yo te hago uno. Susana, ¿vamos a otro lugar?
¿Qué me estás ocultando? Sí, mamá. Encontré mi refugio. Aquí puedo ser yo. Puedo tener sueños. ¿Y tu sueño es ser boxeador? Qué vergüenza para toda la familia. Ahora entiendes por qué te lo oculté. Y en el camino encontré a la mujer de mi vida. Alguien con quien compartí el resto de mis días. Bueno, esto es culpa de ella, de esa mujer, que te está metiendo esas ideas locas en la cabeza. Sí sabes que nunca la voy a aceptar, Eric, ¿verdad? Sí lo tienes claro. Jamás. Me dijeron que no podías llevarte dispositivos USB, discos externos, ni ningún tipo de archivo digital o analógico. Piensan que soy un ladrón. Eso no me lo dijeron, pero las demás instrucciones fueron muy precisas. Mira. Sí, todo es un proceso. Realmente vamos muy bien. Tranquilos, ¿eh? No vengo a reclamarles su traición, ni mucho menos su falta de solidaridad, ¿no? Yo simplemente vine a buscar mis cosas personales, a arreglar mi situación con el Departamento de Recursos Humanos. Willy, todos sentimos mucho. Por favor, cállate y no seas hipócrita, ¿sí? Todos aquí sabemos que ustedes están muy felices porque con mi partida, pues, les queda el camino libre. Willy, por favor. Pero les tengo una noticia. Y la noticia es que el ingeniero ya decidió quién será la nueva jefe. Y no es ninguno de ustedes. Permiso. Abran paso. Dicen que la vida da señales, que debes aprender a protegerte de los males. Porque pierden el tiempo evitando consecuencias. Si ser feliz se trata de aprender de las tristezas. No existe condición que detenga la pasión. Como un barco que navega, que resiste la marea, no se entrega. Hace falta coraje, hace falta valor, encontrar la alegría entre tanto dolor. Todavía no puedo sacarme los gritos de Willy de la cabeza. No me gustan las peleas. Me alteran y me dejan una sensación en el cuerpo. No sé cómo quitarme, mamá. Dicen que la vida da señales, debes aprender a protegerte de los males, porque pierden el tiempo evitando consecuencias. Si ser feliz se trata de aprender de las tristezas, no existe condición que detenga la pasión. Como un barco que navega, que resiste la marea, no se entrega. Hace falta coraje, hace falta valor. Me gustó mucho su abrazo, ingeniero. Me dio mucha paz. Pero no se lo voy a decir nunca. Lo voy a dejar guardado aquí en mi cabeza. Ahora debemos ir a Recursos Humanos para que le entreguen su liquidación. Después lo acompañaré a la puerta. Tú deberías quitar esa tonta sonrisa de tu cara. Disculpe. Que eres de un nivel tan inferior que cuando te despidan ni siquiera escolta te van a poner. Pues me escoltaré yo misma, que para eso me preparé. Mira. Willy, acompáñame, por favor. Lo siento, pero el caballero no tiene permiso para deambular en las instalaciones. Y yo tengo la suficiente autoridad para darle ese permiso. Además, en esta ocasión es el mismo ingeniero el que quiere hablar con él. Ah, bueno, de ser así.
Susana, perdón, no tenías que escuchar eso. Ay, está mejor que lo haya escuchado. Sí sabes que jamás serás bienvenida en mi familia. Ya basta, mamá. Ella no tiene la culpa de nada. A mí me da igual, Eric. Yo ya propuse el trato. Es bueno. Ustedes sabrán si lo aceptan o no. Por supuesto que no. No puedes hacer esto. Ya lo estoy haciendo. No se compra todo con dinero, Isabela. Es insólito lo que pides. Acepto. ¿Qué? Acepto. ¿Aceptas qué, Susana? El trato. Usted nos da la cantidad necesaria para salvar nuestro gimnasio y yo le aseguro que no me vuelvo a cruzar en la vida de su hijo. Esto es una broma. No, no lo es. De hecho, pensaba hacerlo gratis, pero ya que tu mamá quiere ser tan generosa... Bueno, yo sí no estoy hablando en broma. Donde acepten, voy a mandar redactar un contrato muy específico. Y si me entero que ustedes dos se vuelven a ver, pues me quedaré con este gimnasio. Justo lo que necesito, ¿no? Más tratos con mafiosos. Me va respetando, por favor. De que falta el respeto eres tú, mamá, con tu propuesta. Pues yo la acepto. Mande a hacer ese contrato y yo con gusto lo firmaré. ¡Susana! Ay, mi vida. Ahí váyanse. Valentina, cuando se enfrenta a varias situaciones difíciles al mismo tiempo, se cierra. No puede con muchos problemas a la vez. Todo eso ya lo sé, Rosa. Pero me cuesta, me duele mucho ver cómo Valentina me aleja de su vida. Desde que éramos niños, siempre he sido unido a ella y pensé que iba a ser así toda la vida. Ella te quiere, pero está confundida. Confundida por un amor imposible, por un hombre comprometido. Bueno, así es el amor. No se puede hacer nada. Así es. Las acciones siguen subiendo. Hay que hacer algo ya. Te llamo al rato. ¿Qué deseas, Ariana? Al igual que tú, papá, yo también sé jugar mis cartas. Necesito que hagas algo que nos beneficiara a todos. ¿Qué quieres? Necesito que contrates a alguien. Ya lo mandé a llamar a tu oficina. La próxima vez que no traiga su carnet, no le daré acceso. Firme ahí, por favor. Joven, adelante. Lo están esperando en la oficina del señor. Muchas gracias. Ya sé dónde está la oficina de la presidencia. No es ahí donde lo esperan. ¿Señor presidente? Ah, sí. Es que así me dicen solamente mis amigos. Es un nombre, bueno, un apodo. Mi nombre es Jonás, mucho gusto. No me gusta la gente que se cambia el nombre o utiliza apodos. En la academia aprendí que esa era cosa de mafiosos y criminales. Entiendo, señorita, pero yo solamente... Mejor no diga nada, porque puede ser utilizado en su contra. Acompáñeme, que yo lo llevaré a la oficina del señor Camilo. Así no se desvía. Einstein decía que el hombre es el único animal que se tropieza con la misma piedra 2 veces. Tú ya tuviste tu primer tropiezo, Willy. No puede volver a pasar. No me va a correr, ingeniero. No. Definitivamente no. Con una condición. Sí, claro, la que usted diga. Que dejes tus celos profesionales a un lado y que aceptes a Valentina como tu superior. Así será. Willy, tienes toda mi confianza puesta en ti. Eres un profesional, siempre lo has sido, y sé que estás dispuesto a mejorar. No podemos juzgarte por un error. Gracias. De ahora en adelante te reportarás directamente con Valentina. Así será, señor. Pues ahora te voy a acompañar al Departamento de Desarrollo para aclarar todo este malentendido y que puedas disculparte con Valentina en frente de tus compañeros. Te pasaste, Isabela. No me vas a decir a quién puedo ver.
Bueno, primero, no soy Isabela para ti, soy tu madre. Y segundo, este negocio no es contigo, es con esa muchachita. Y creo que ya aceptó. Mamá. Como bien dice el dicho, con dinero baila el perro. No te permito que le hables así. Ella no es interesada. A mí me parece que sí, mi amor. Fíjate que ella demostró que solamente está contigo por el dinero. Consiguió lo que quería y se fue de una vez. Para ella es el negocio perfecto. Así, sin complicaciones. No sabía que podía ser tan cruel. Estás jugando con personas que tienen sentimientos. Mi vida, ya no discutamos más, ¿sí? Mira que ahora soy socia de este gimnasio. Y bueno, me gusta llevarme bien con mis socios. Ahora, si me disculpas, tengo que ir a redactar un contrato. ¡Qué flojera! Bueno. Pablo, ahora sí, por favor, puerta. Necesito esos documentos cuanto antes. Por supuesto. Luego te llamo. Pacho, ¿qué necesitas? Hablar contigo, Julio. Desde ese momento incómodo entre Isabel y tú, no hemos tenido tiempo para hablar sobre ese aspecto. No hay nada que hablar. Mi vida privada es eso. Privada. ¿Privada? Entonces, sácala del horario laboral. Y quiero que no me faltes al respeto. Soy mayor que tú, te conozco desde niño. Y además, soy tu superior en esta empresa. ¿Mm? Eso lo sé. Pues parece que a veces se te olvida. Jonás, cierto. Mi hija me dice que eres un gran mecánico. Y en Eureka la flota es enorme. Es una gran oportunidad. No la dejes pasar. Solo te pido que hagas lo que mejor haces, mecánica. Y como favor personal, que seas mis ojos, mis oídos, y que todo lo que sucede en Eureka me lo hagas saber. Antes de decidir, mire el salario, Jonás. Wow. Esto es más de lo que ganaba en el taller. Nos vemos al rato. Sí. ¿Qué tanto hablabas con el abogado ese que según tú no quieres cerca? No, nada de indirectas ni suposiciones. Justamente estábamos hablando de Valentina. ¿Ah, sí? Sí. Federico sigue enamoradísimo de ella. Y Valentina le dejó clarito que se mantuviera lo más lejos posible. ¿A poco Valentina ya sabe lo que quiere? No, Areta. Según Federico, le dijo lo mismo que al ingeniero, que no está buscando amor y que solamente vino a trabajar. Noticia de último momento. ¿Qué pasó? Desconozco si sepan del caso. Que Willy González no está despedido. El ingeniero lo perdonó. Y me mandaron llamarle a Valentina que porque quieren que hable con él. Hechos totalmente comprobables. Bueno, ya todos saben lo que pasó en la finca con el proyecto de campo. Así que vengo a informarles de parte del ingeniero que Willy tiene una segunda oportunidad en la empresa. Te reitero mi agradecimiento, Patricia. La decisión fue tomada en base a sus méritos y a todo el tiempo que tiene trabajando con nosotros en la empresa. Con permiso, ¿querían verme? Yo no quiero más problemas ni más discusiones con nadie. Tranquila, Valentina, no va a haber más problemas. Willy regresa a su trabajo, pero antes de reincorporarse, quiero hablar contigo. ¿Te escuchamos, Willy? Debo reconocer que al principio me costó aceptar que Valentina tuviera la capacidad de resolver problemas con los que veníamos lidiando por meses. Te movió el piso su genialidad, ¿no? Quedé sorprendido por la visión matemática y por la inventiva que tiene, a pesar de su poquísima experiencia. Digno de admirarse, ¿no crees, Willy? Sí, por supuesto.
Debemos estar orgullosos de que Valentina forme parte de nuestro equipo. ¿Equipo? Todos usan esa palabra, pero luego cada quien piensa en sus intereses personales. Valentina, tu compañero te está pidiendo una disculpa. Créeme que a partir de hoy las cosas van a ser muy diferentes. Sí, desde ahora será diferente. Yo solo vendré a trabajar y las pláticas personales serán fuera del horario de oficina. Me gusta mucho tu forma de pensar, así que a recuperar el tiempo perdido. ¿Les parece? Bueno, ahora dense las manos. Acepto sus disculpas. Parece que no la aceptas. ¿No me tomas la mano? No me gusta darle la mano a las personas. Me perturba el contacto. A veces tienen las manos sudadas y la temperatura... Valentina, estamos hablando de sacrificar cosas a beneficio de los demás. Tienes que entender que a veces tenemos que hacer cosas que no nos gustan. Muchas gracias, Valentina. Vas a ver que pronto vas a aprender a socializar. Así que, chicos, los dejo con su nueva jefa del proyecto. Así que a trabajar, muchachos. Isabela es una mujer excepcional. Es una dama que está por encima de ti en todos los aspectos. Y no quiero que le hagas daño. Puede que seas mi jefe, pero eso no te da derecho a meterte en mis asuntos. Claro que me da derecho porque los Altamirano son mis socios de toda la vida. Son mis amigos. Son mi familia, Julio. No hay nada que puedas hacer para detener lo que pasa entre Isabela y yo. No, sí puedo hacerlo y lo haré. Si esto se extiende, hablaré con Santiago. ¿Vas a acusarme con el presidente de la empresa? ¿Eso es de hombres? Mi cargo me da la potestad de seleccionar a la gente que está bajo mi mando. ¿Y sabes qué, Julio? Yo te puedo correr de la empresa y Santiago estará a mi lado. Cuidado, Pacho. Que no se te olvide que hay una investigación abierta, en donde tú eres sospechoso de un desfalco millonario. Ay, Julito, yo no tengo nada que temer. Tú sabes mi posición. Y espero que tomes la mejor decisión. Es por tu bien, ¿eh? Piénsalo. Ese Willy ha de estar tragando vidrios y bien merecido que se lo tiene por envidioso. Que lo pongan a dar disculpas públicas a Valentina. Hombre, si a mí esa relación entre la señora Patricia y Willy, ay, no es cosa buena, ¿eh? Sí, presiento que algo traman y yo siempre acierto con mis presentimientos. Ahora resulta que ahora son muy buenos, ¿no? Y que andan con su cara de yo no fui, cuando todos sabemos que siempre andan con puñal en mano listos para poder clavarlo. Esto a mí no me deja tranquila. Pues no, que no se nos olvide que fue Willy el que subió el video para burlarse de Valentina. Es que ese Willy no va a parar. Es un perverso y vengativo. No va a parar hasta hacerle la vida de cuadritos a Valentina. No puedo creer lo que hizo mi mamá, Florencio. Estoy muy apenado. Mira, hijo, tú no te disculpes por ella. Y yo voy a hablar con Susana. En cuanto a tu madre, bueno, pues ella de alguna manera cree que te está protegiendo. No la justifiques. Mi mamá se excedió por años luz en esto. Y tampoco entiendo a Susana. ¿Por qué acepta la propuesta? Bueno, también entiéndela. Acaba de pasar por una mala relación. ¿No quiere otra igual? ¿Y por qué piensa en eso? No le he demostrado que soy diferente. Pero es que tienes la vida enredada, Eric. ¿Qué futuro le puedes ofrecer? ¿Te vas a pelear con tu familia? ¿Vas a perder tu herencia por Susana? Y además, esta es otra muchacha, Ariana. Irene y yo solo somos amigos. Bueno, eso es lo que tú dices. Pero ella piensa otra cosa. Y tú la trajiste aquí como tu socia. Eso éramos, lo juro. ¿Estás seguro, Eric? Bueno, eso creía. Pero ahora resulta que su papá me quería comprar. Eric,
demasiado que aclarar. Mira, escucha este consejo. No pelees en varios frentes, que vas a perder en todos. No tenía derecho, Juana. Elena nunca debió ocultarme esa carta. Ella dice que lo hizo por protegerme, para evitarme un mal rato. Y puede que sea verdad. Durante todos estos años me ha sido fiel. He visto crecer a sus hijos. Pero esto que me hizo me hirió profundamente. Y yo no sé si pueda perdonárselo. ¿Podemos hablar? No me vengas en plan de amiga, ¿eh? Que yo ya sé que eres una mosca muerta. Ah, ya entiendo. Entonces, todas esas disculpas no fueron más que una actuación. Mejor que la tuya, Fabiola. Mientras todos creen que yo tengo el rabo entre las piernas, yo todavía tengo un as bajo la manga. Willy, ¿cuándo va a terminar esta guerra en contra de Valentina? Tengo la prueba de que Valentina le dio acceso a sus amigos hackers a la base de datos de Eureka. Tú también te aprovechaste de la inteligencia de esos muchachos, ¿eh? Los hiciste trabajar para ti mientras te hacías pasar por Valentina, ¿no te acuerdas? ¿Tienes pruebas? Esto se va a dar a conocer en el momento preciso. Y entonces sí, nadie va a creer en la palabra de la jefa. Eres una rata. Que trabaje y deje esa aplicación funcional, perfecta, pero que se olvide de los aplausos y del reconocimiento, porque esos no los va a ver. Ya veremos. Ella siempre termina descubriendo tus trampas. No, en esta ocasión no, porque con la prueba que tengo, ella puede ir incluso a la cárcel. Y tú tendría mucho cuidado, Fabiola, porque si hablas y yo caigo, te arrastro conmigo. Tú sabrás. Hola, ¿te acuerdas de mí? Pase. Es el abogado de Eureka. Bueno, uno de ellos, porque Pacho también lo es. Y tu amigo Federico, al que yo contraté. ¿Vino a hablar de Federico? No, para nada. Mira, lo que pasa es que hay algunos detalles legales en el algoritmo que me gustaría discutir contigo. Todas las condiciones quedaron firmadas en el contrato. Sí, pero son pequeños detalles que, bueno, porcentajes, plazos, en fin, todo te lo explicaré detalladamente. Muy bien. Dígame cuándo y la agenda. ¿Te parece ahora mismo? Ahora es la hora de la comida. Exacto. Y aquí cerca acaban de abrir un restaurante vegano que está buenísimo. Si aceptas mi invitación, podremos platicar con calma. Willy se disculpó con el equipo y con Valentina. Porque conste que ya no hay más oportunidades, Patricia. En serio, esto no es un juego donde puedes estar ganando vidas y colectando moneditas. Hasta estrecharon sus manos. ¿Willy y Valentina? Sí. Muy a su manera, pero lo hizo. Bueno, pues esperemos que funcione. Va a funcionar. Con las innovaciones de Valentina y el talento y la experiencia de Willy, vamos a obtener un resultado asombroso. Siempre y cuando él controle sus emociones. Bueno, eso de controlar las emociones es algo que todos deberíamos de aprender, ¿no crees? Por cierto, traje algo para ti. Pensaba dártelo a finalizar la tarde, pero creo que es mejor hacerlo de una vez. ¿Qué es esto?
Es mi carta de renuncia, efectiva a partir de mañana. Ya no puedo trabajar más en Eureka.